Bienvenidos. Puntuales a la cita, como todos los días, en este que es ya el capítulo número 50 de la serie sobre la vida del general Emiliano Zapata Salazar. Zapata se acercaba a sus últimas horas. Eran sus últimos momentos. Después de los acontecimientos terribles de diciembre de 1918, comenzaba el año 1919 con nuevas esperanzas. Emiliano estaba ahora refugiado en las alturas de las sierras. Todas las grandes ciudades de Morelos se habían perdido. Pablo González había aprovechado la oportunidad y había creado 48 guarniciones militares. Ahora sí, el estado de Morelos estaba completamente controlado por sus fuerzas. Venustiano Carranza, colmado de gusto, felicitó a su general. Se esperaba que de un momento a otro caería Zapata. Carranza hizo traer hasta la Ciudad de México a su general preferido. Pablo González le prometió que en cuestión de semanas se encargaría de Zapata y que lo diera por muerto, que ya tenía urdidas varias estratagemas y que le iba a poner algunas trampas. Don Venustiano estuvo de acuerdo. Para él, Emiliano Zapata no era más que un renegado bandolero. No importaba de las argucias que se valiera el general Pablo González con tal de que cayera, se le hiciera de inmediato una corte marcial y se le pasara por las armas. Ese era el más grande anhelo de don Venustiano. Y todo se puso a manera que esto fuera posible. Solo que el destino había tejido para Emiliano Zapata una muerte mucho más horrible y mucho más injusta. Después de que las fuerzas de Zapata se redujeran a menos de 2,000 hombres y que el zapatismo se estuviera derrumbando, Emiliano todavía sabía que tenía de su lado a la gente. La gente de Morelos lo ocultaba, le proporcionaba alimentos, mientras que Pablo González anunció su plan de reconstrucción. Con apoyo y dinero de Carranza, que venía desde el gobierno central, se inició la reconstrucción de Cuautla, la de Cuernavaca, la de Puente de Ixtla y Tetecala, también la reconstrucción de Tlaltizapán y otras comunidades otrora zapatistas. Por todas partes había soldados, pero lo más importante era la reconstrucción de los ferrocarriles en Morelos. Esta fue la tarea principal del plan de reconstrucción. Se pagaba 55 centavos a los peones que querían trabajar en estas labores de reconstrucción y que generalmente eran exzapatistas. De esta manera, el progreso y la paz regresarían a Morelos, decía Pablo González, y con enormes titulares en periódicos de la capital se decía que ahora la guerra había terminado en Morelos, que Zapata estaba acabado y que el zapatismo había sido ya erradicado, a pesar de que el Atila del Sur aún no hubiera caído. Pero eso sería cosa de semanas o de días. Finalmente Emiliano se dio cuenta de que su situación ahora era mucho más desesperada. Pero esto no significaba que su guerra de guerrillas estuviera exterminada. Se fue a las altas montañas y se refugió en los riscos con sus hombres. Y desde ahí continuó carteándose con Gildardo Magaña y desde ahí continuó controlando el movimiento zapatista internacional, que tenía representantes hasta en Guatemala, Cuba, Estados Unidos y otros países extranjeros. Fue una fase de aparente apatía, en donde los pocos zapatistas que quedaban ya no combatían. Sin embargo, Zapata inteligentemente creó una red de espías
que lo mantenían informado de absolutamente todo lo que sucedía en el estado de Morelos. Los espías afirmaban que había un joven coronel, norteño y coahuilense, blanco, alto y de bigote, que era muy rebelde y que se había convertido en la gran piedra en el zapato de Pablo González. Aquel joven decía constantemente cuando se emborrachaba, ya que era muy borracho, que le gustaría verse cara a cara con el general Zapata y su chusma de indios desarrapados, y que cuando estuvieran cara a cara le metería 2 balazos en la frente. Emiliano Zapata sabía que este hombre se emborrachaba siempre en Cuautla. Pablo González le había encomendado a Guajardo un batallón importante de caballería que tenía 1000 hombres, el 15º, y finalmente le ordenó que fuera atrás de Zapata. Pero en lugar de esto, Guajardo se emborrachó, y el general en jefe en persona tuvo que ir a la cantina para sorprenderlo. En el momento que Pablo González llegaba, huyendo por la parte de atrás y escapando por una ventana de aquel antro, fue sorprendido Guajardo. Indignado y furioso, el general Pablo González lo mandó a arrestar y lo metió en un calabozo. Fue este el momento que estaba esperando Emiliano Zapata. Él sabía que aquel hombre rebelde podría sumarse a su causa, o al menos así lo pensó, y le mandó una carta invitándolo a sumarse a las filas de la Revolución Zapatista. Guajardo no recibió la carta porque fue interceptada por Pablo González. Ese fue el momento en que González diseñó su gran plan. Podría acabar con Zapata utilizando como carne de cañón a Guajardo. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 50 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Agradecemos el apoyo y colaboración del equipo de historiadores que intervino para la realización de esta serie. Investigación histórica, investigación musical, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del gran musicólogo licenciado Jaime Almeida en la selección y asesoría de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una aportación especial de Grupo Radio Centro y de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, a la celebración del centenario de la Revolución Mexicana. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte
en Mejores Mexicanos. Mexicano hace un esfuerzo por conocer mejor tu historia. Amanecía en las altas montañas del estado de Morelos. Y entre las elevadas cumbres, ...150 hombres acampaban en una ladera. Eran las tropas de élite del general Emiliano Zapata. Organizadas en una inteligente guerrilla, en pequeños mandos de grupos poco numerosos, pero dispersos por lo menos en 15 regimientos, abarcando todo el estado. Con buenas líneas de comunicación y alimento suficiente. Pequeñas unidades fáciles de alimentar y de transportarse, que daban golpes precisos y exactos donde al enemigo más le doliera. Emiliano Zapata no estaba vencido. Simplemente había cambiado de estrategia. El gobierno había rehabilitado las haciendas y las había abierto. Y estaban ya funcionando. Entre estas, la hacienda del Hospital, la de Santa Inés, la de Coahuixtla, San Carlos, Atlihuayan, Calderón, Tenextepango, Zacatepec, El Puente, San José Vistahermosa y la hacienda de 30. Ahora, Emiliano se limitaba a dar pequeños golpes a las haciendas, llevándose la cosecha para alimentar a su gente. El cuartel general ahora era nómada. 3 de sus secretarios viajaban con él. Y la correspondencia que recibía Zapata era numerosa. Una línea de comunicación permanente le mantenía en contacto con todos sus frentes, regimientos y embajadores y con el mundo.
se daba el lujo de escribir a Guatemala, a Chiapas, a los Estados Unidos y a Cuba, donde también había células zapatistas. Y fue en esos días cuando llegó hasta el campamento del general Emiliano Zapata un envío especial procedente de los Estados Unidos. Gente de absoluta confianza sabía exactamente dónde se encontraba el general Zapata. Gente fuerte, inteligente y leal, que podía deslizarse por los caminos disfrazada de campesino, arriando quizá un montón de leña. Gente que no era sospechosa para los carrancistas. Aquella mañana recibió Emiliano Zapata una gran noticia. Llegaban cartas de todas partes, pero aquel envío llegaba de los Estados Unidos. Era su amigo el gringo, aquel extraño personaje pelirrojo alto de ojos azules. En sus cartas siempre llegaban buenas noticias. Aquel hombre llamado el discípulo de Madame Blavatsky, el teósofo, el humanista, el intelectual, el profesor universitario interesado por la civilización indígena de México, ahora le daría una de sus mayores alegrías. La carta llegó en un sobre lacrado, muy elegante, como todo lo que hacía el señor William Gates. Se le entregó en las manos a Emiliano, y este personalmente abrió el sobre. Los ojos de Emiliano brillaron de gusto. En su pésimo español, el señor William Gates le comentaba a Emiliano: su causa, mi general, está teniendo oídos en Norteamérica. He podido escribir al presidente Wilson. Le he dicho que en todo México no hay una persona mejor que usted para gobernar la nación. Le he dicho que usted, antes del presidente Madero, había iniciado la rebelión y que por lo menos usted es realmente quien debe llevarse el crédito por haber iniciado la Revolución Mexicana antes que nadie. Pero también le he dicho que es usted la única persona auténtica, noble, leal a sus ideales. El único hombre que el pueblo mexicano respeta, quiere, adora. He escrito también al secretario de la Defensa, quien me ha dado una entrevista para hablar sobre usted. He publicado artículos en Washington, en Nueva York, que se leen ahora. Tengo sobre mi escritorio más de 10,000 cartas que en este momento contestar sobre su movimiento, su causa, su vida. La gente quiere cooperar económicamente sobre su causa. Hay voluntarios en este país que me han dicho que quieren ir a México para enlistarse entre su tropa,
y expulsar a Carranza del poder, porque sus villanías ya son muchas. Yo le seguiré informando. Se publicó una fotografía sobre usted en la portada del periódico más influyente de Nueva York. Sé que en Londres y en París se habla elogiosamente de su causa, de usted. Mi general Zapata, he cumplido mi promesa. Recibirá usted el apoyo internacional y la dignidad que usted merece. Quedo siempre con la más grata impresión de usted y de su gente, y seguiremos luchando por su causa. No descuidaremos este proyecto. Su seguro amigo y servidor, William Gates. Postdata. Muy pronto iré a buscar al señor Vázquez Gómez, su embajador, para entregar una gran cantidad de correspondencia a usted. Y también los artículos publicados en los más eminentes periódicos de la nación norteamericana. Ahí viene Pablo González, de Nuevo León la esperanza, anda tras los federales con Venustiano Carranza, un general discutido en los campos de batalla, por valiente era atrevido para morirse en la raya. Le sirvió a don Venustiano en casos muy especiales, pero le picó la mano, así era Pablo González, siempre vestido de sardo, usaba hebillas de plata, contrató a Jesús Guajardo para matar a Zapata. En esta vida es de humanos cometer errores y de hombres reconocerlo. El general Pablo González había ideado una nueva estratagema. Había descubierto la carta que Zapata le enviaba al coronel Jesús Guajardo. De Celaya, luchó por sus ideales, no había gallo de su talla. Guajardo estaba preso, ya que éste había sido sorprendido borracho, y en medio de su borrachera, Guajardo no sabía ni qué le pasaba. El castigo fueron 30 días de arresto. Pero aquel arresto tenía su propósito. Pablo González usaría a Guajardo como carnada para Zapata. De manera que una mañana ordenó que después de la comida y al mediodía le llevaran hasta el salón de oficiales al coronel Jesús Guajardo. Guajardo sabía que el general Pablo González estaba tan enojado que era capaz de fusilarlo o de suspenderlo del servicio. Tenía que dar un escarmiento. ¿Y qué mejor escarmiento que en la persona de Guajardo? Lo que Guajardo no sabía
era que Emiliano Zapata le había enviado una carta comprometedora. Guajardo era un hombre alto y corpulento, casi de 1,90 de estatura. Era todavía joven. Tenía los ojos verdosos, el cabello negro, la piel muy blanca y era esbelto. Usaba un ridículo bigotillo extra largo sobre la boca pequeña, tal y como eran las costumbres de la época. Pertenecía a una familia de clase media de Coahuila. Tenía en su actitud siempre un desdén o desprecio por la chusma. Era elitista. Presumía de que venía de una familia de posición y era pedante. Se las daba de muy valiente y entrón. Presumía que con su pistola Colt 45 había dado muerte por lo menos personalmente a 30 zapatistas. Y que le había encantado la idea de retar a Zapata y darse de balazos con él. Aquel norteño bronco también era muy bruto, pensaba Pablo González. Lo mandó traer y llegó desde las 12 del día. Lo sentaron en una banca y le dijeron que esperara. Como a la 1:30 de la tarde, los oficiales del Estado Mayor del general Pablo González se sentaron a comer. Guajardo pudo ver entrar a González con unos 15 oficiales de alto rango. Entraron al comedor y se sentaron. A él no lo invitaron. Pasaron 2 horas y como a las 4 de la tarde, el general Pablo González ordenó a todos los oficiales que se retiraran de inmediato, después de que tomaran su copa de coñac, ya que tenía que reprender al militar que lo aguardaba afuera. Lleno de miedo, Guajardo se levantó cuando le dijeron que entrara al comedor. La puerta se abrió y por ella entró Guajardo. González lo mantuvo de pie y se levantó, con las manos cruzadas por la espalda, y le dijo con seca voz: aquí está usted, el triste borracho que tengo trabajando conmigo. Un pésimo oficial, una escoria de la revolución. González le ordenó a Guajardo que se cuadrara, que sacara el pecho y cuadrara los hombros, porque se paraba como una mariquita. Después le dijo: está usted muerto de miedo, ¿verdad, Guajardo? Y Guajardo dijo: no, mi general.
Entonces González le dijo para intimidarlo: ¡cállese! No le ordené que hablara. ¡Cállese! ¡Sucio e inmundo! ¡Traidor! Lo mandaré fusilar. La escoria como usted debe ser eliminada. Y entonces Guajardo, extrañado por los comentarios de Pablo González, le dijo: mi general, soy un borracho despreciable, pero no un traidor. Siempre le he sido leal a la revolución, y a usted, mi general, y al presidente don Venustiano Carranza. González se le encaró y le dijo: ¡mentira! ¡Mentira, esbirro! Y sacó la carta firmada por Zapata. ¿Reconoce usted la firma? ¡Perro! Una carta de Zapata, invitándolo a pasarse a sus filas. ¿Qué tiene usted que decirme de esto? En ese momento el valentón y norteño coronel se arrodilló, suplicó por su vida, lloró, juró por su madre que era inocente. Y entonces fue el momento que González esperaba. Probaremos su lealtad, perro. Le escribirá Zapata diciéndole que acepta sumarse a sus filas. Y le tenderá una trampa para atraparlo o matarlo. Guajardo, aterrado, asintió con la cabeza. ¿Me entiende, imbécil? Sí, mi general. Haré lo que usted me pida. Póngame a prueba. Quiero advertirle que será estrechamente vigilado. No confío en usted. Pero si me trae la cabeza de Zapata, lo ascenderé a general. Guajardo, aterrorizado, asintió con la cabeza. Y aquella humillante y abominable escena terminó. Y pasó un mes, y a finales del mes de marzo de 1919, Emiliano recibió algunas publicaciones que venían de los Estados Unidos. El señor William Gates había cumplido su palabra. En enero de 1919, Gates había publicado en la influyente revista North American Review un artículo sobre su gira a México.
había atacado a Carranza diciendo que Carranza tenía una alianza con el Kaiser de Alemania y que sus compromisos con Alemania le hacían una persona repudiada en Estados Unidos. Por el contrario, decía que Félix Díaz y Emiliano Zapata eran hombres decentes y confiables. El artículo decía a la letra: Emiliano Zapata inició la Revolución Mexicana en 1909. En las tierras que él controla, es en la única parte de México donde vi respeto al ser humano y a los derechos inalienables del hombre. Entre los zapatistas se respira vida y amor, sensibilidad y alegría. Son hombres libres que luchan para crear un movimiento que les permita su libertad. Son como los patriotas norteamericanos que se alzaron con Washington en 1779. Vale la pena apoyarlos, estar con ellos, impulsar su lucha, porque ellos merecen todo nuestro respeto. En el mes de febrero, William Gates fue llamado por muchas revistas importantes, como la revista mensual World's Work, y allí se le pidió que colaborara con 5 artículos que se publicarían uno por mes, comenzando en febrero, siguiendo con marzo, abril, mayo y junio de 1919. En aquellos artículos que se difundieron por todo Estados Unidos, el punto de vista de los norteamericanos cambió. Todos adoraban a Emiliano Zapata y detestaban a Carranza. Muy pronto todas las revistas y los periódicos locales publicaron fotos de Emiliano Zapata. La simpatía del pueblo norteamericano se hizo con Zapata. Fue tal la oleada de simpatizantes que a Zapata le nació un gran carisma. Muy pronto, todas estas publicaciones llegaron a las manos de Venustiano Carranza, que temblaba de ira. La opinión pública en todo el mundo sostenía que Zapata era el único líder ético y moral de la Revolución Mexicana. Los intelectuales de la Universidad de Harvard hicieron un simposio sobre Zapata. Y en la ciudad de Nueva York se creó un círculo de simpatizantes zapatistas. La imagen de Carranza estaba arruinada. Álvaro Obregón consideró que ese era el momento para lanzarse contra Carranza y lanzarlo con violencia de la silla presidencial. Considerando que ahora Zapata era una figura carismática en el mundo entero, Obregón decidió que era el momento de aliarse con él. Y llamó a los generales sonorenses a una conspiración para derrocar a Carranza. Zapata lo había conseguido. Él sabía que muy pronto caería Carranza y que finalmente el zapatismo resplandecería como un movimiento legítimo de las masas explotadas. De hecho, la imagen de Zapata se mantendría siempre a partir de ese momento en el mundo, de manera tal que significaría para los jóvenes
presencia de respeto. En los últimos días de marzo de 1919, Zapata también recibió una carta. La de Jesús Guajardo. Jesús Guajardo le decía: Mi general Zapata, seré parte de su movimiento. Cuente usted con mis hombres y conmigo como parte de su causa. Estableceremos las formas para que esto tenga lugar. Por lo tanto, me gustaría entrevistarme personalmente con usted. En la cara de Emiliano había alegría, pero también desconfianza. Gracias por haber estado con nosotros en el penúltimo capítulo de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar. Al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Y te recuerdo que mañana será el último capítulo de esta serie. Estás invitado, no te la pierdas. Y a nombre de todos quienes hacemos este programa, gracias, infinitas gracias por tu preferencia y tu compañía. Y, por supuesto, infinitas gracias por haber estado con nosotros durante toda la serie. Hasta mañana.